Gloria a Dios. Padre Cristo, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, pues aquí estamos de nuevo con el propósito de compartir, ¿verdad?, el testimonio de cómo Dios me libró de las drogas. Y pues gracias a Dios por el frío que nos ha estado mandando. Gracias a Dios fui y vine con bien a Phoenix, Arizona. Les comentaba la vez pasada que iba a ir a Phoenix, Arizona a reunirme con algunos pastores, y gracias a Dios la reunión fue un éxito. Y voy a aprovechar para invitarlos a la ciudad de Reno, Nevada. Vamos a tener una fraternidad el día 4 de julio de este año 26. Nos hemos puesto de acuerdo para llevar a cabo una fraternidad allá. Están invitados. Y el 2027, que será el año que entra, si el Señor nos concede, vamos a tener la fraternidad aquí en Vacaville, California. Y bueno, nos vamos a gozar, primeramente Dios. Y pues sin más palabras, mi nombre es Salomón López Villamán. Esta es la número 7, ¿verdad? Dios me libró de las drogas, parte número 7. Les comentaba la vez pasada, ¿verdad, hermanos, amigos que nos acompañan, de que cuando yo llegué a mi casa después del primer servicio que fui a la iglesia, pues, ¿verdad? Les decía yo que mi hermano Cayetano me invitó ahí en Fairfield a un hogar, a una casa, y pues ahí fue donde ya les conté la experiencia que tuve tan hermosa. Y saliendo de ese servicio iba bien gozoso yo a mi casa. Y hermanos, pues llegando a mi casa, como siempre, ¿verdad?, les comentaba pues que yo tenía el vicio de lo que es la marihuana. Más que nada era marihuana. La cocaína, el cristal y la cerveza y otras cosas pues también, pero más que nada era la marihuana. Marihuana siempre tenía yo en mi casa, ¿verdad? Y pues en vez de los fines de semana era cuando, como dicen, me daba mis alocadas y iba y compraba, ¿verdad?, lo que era una bolsa de cocaína o ya sea de cristal, y lo hacía en los fines de semana, pero entre semana siempre tenía marihuana. Yo ya sabía lo que era el efecto de la cocaína y del cristal, y hasta cierto punto controlaba eso, se puede decir, porque como yo tenía la responsabilidad pues ya de trabajar, aunque era loco, pero de todas maneras siempre trabajaba. Entonces con el cristal y la cocaína no trabajaba como debería de ser. Y bueno, pues les decía que llegando del servicio, llegué a mi casa, agarré, ¿verdad?, lo que es y me hice un cigarro. Salí de la casa como siempre, me hacía mi cigarro de marihuana y ya me metía para la casa, y pues bajo el efecto de la marihuana me acostaba y me relajaba, ¿verdad? Pues esos eran los efectos que ya me estaba dando, ¿verdad?, ese vicio. Y recuerdo que esa vez, pues llegando de la iglesia, me hice un cigarro, regresé adentro de la casa, y me acosté en mi cama bajo el efecto de la marihuana, hermanos, y que se me vino un sentir muy hermoso. Yo sé de que esto fue de parte de Dios, un sentir muy hermoso que me puse a pensar. Estaba bajo el efecto de la marihuana. Les digo que cuando uno está bajo el efecto de la marihuana, uno piensa muchas cosas muy rápido. Les comentaba yo que yo aprendí mucho inglés bajo el efecto de la marihuana. Bajo el efecto de la cocaína no aprende uno mucho.
es otra reacción bajo el efecto del cristal. Hasta cierto punto también sí, el cristal lo hace pensar a uno, ¿verdad? Muchas cosas, también muy rápido, pero es muy diferente. Pero la marihuana más que nada, ese es un efecto que le digo hasta cierto punto, pues a mí, se puede decir que me favoreció, ¿no? En que aprendí muchas cosas, ¿verdad? Aprendí inglés bajo ese efecto. Como que algo le hace un eco a uno, ¿verdad? Cuando está bajo el efecto ese, como que hay un eco en uno y le está repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas cosas, y es cuando aprende uno, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues se vino un sentir hacia mí de que ya había ido yo por primera vez a un servicio y oí la palabra de Dios, me di cuenta de todo lo que hacían los hermanos y me gocé mucho y creí y dije, esto es lo que yo andaba buscando. Yo voy a regresar, dije yo, aquí, y no me voy a despegar jamás porque yo sí creo. Entonces, yo bien gozoso, ¿verdad? Acostado bajo ese efecto, bien gozoso. Me puse a llorar, hermano, a llorar, y no paraba de llorar y llorar y llorar y llorar. Hermanos, el caso que agarré una almohada ahí y me tapé mi cabeza, mi cara, para que no se oyera mi llanto, ¿verdad? Y pues oyeran los vecinos, oyeran los que estaban viviendo conmigo. Pero estaba llorando yo de gozo porque había encontrado, pues ya un motivo para vivir. Encontré la solución para mis problemas, porque era lo que yo andaba buscando. Entonces empecé a llorar y a llorar y no paraba, no podía parar, hermanos. Y aún yo estando, les decía, bajo el efecto de la marihuana, pero ya, aunque estaba con ese efecto, ya mis pensamientos estaban bajo algo positivo, ¿verdad? Entonces, ella no soportaba, hermano, no podía parar de llorar. Y dije yo, tranquilo, Salomón. Empecé a hablar conmigo mismo. Dije yo, tranquilo, ahora ya sabes la verdad, ahora ya conoces, ya sabes que hay un Dios que te creó, un Dios que existe, un Dios bueno, misericordioso y que tiene reservada una vida eterna con Él en los cielos. Y entonces seguí hablando conmigo mismo y me decía, ahora ya conoces la verdad, ahora no te queda otra más que darle para adelante y esfuérzate y no te desesperes. Cualquier momento Dios te va a ayudar para que cortes ese vicio de la marihuana y de los demás vicios. Dios te va a ayudar con todos los problemas. Hermanos, y así fue. Me callé ya, no salieron lágrimas. Me puse a orar, por cierto, ya había aprendido a orar. Me puse a orar y le pedí a Dios, ¿verdad?, que me ayudara para pues dejar todos esos vicios que yo sabía que no le agradaban a Él. Hermanos, y así empezó mi vida cuando empecé a conocer pues de la palabra de Dios, del propósito que Dios tiene para uno.
Así empezó mi vida. Eso sucedió el 2004. Ya habían pasado 5 años. Fíjense qué cosas. 5 años. Porque en el 99 fue cuando yo llegué aquí. Y el mismo 99 fue cuando me empecé yo a caer en estos problemas. Entonces el 2004 fue cuando tuve ese encuentro con Dios, hermano. Y bueno, vienen 5 años que pasé de experiencia antes de bautizarme. Esto es lo que les quiero contar, pues, ¿verdad? De que aún ya habiendo conocido yo de Dios, pues es difícil dejar los vicios así de una, hermanos. Es muy difícil. Bueno, puedo contarles yo muchas experiencias que sucedieron en mi vida. Una vez, mis hermanos con los que me reunía empezaron a ir a una iglesia a Sacramento a visitar otro pastor, y ya me habían enseñado ellos el camino, ya me habían llevado a ellos 1 o 2 veces, y un día recuerdo que me dijeron, pues, verdad, de que iba a haber servicio allá un domingo. Y hermanos, ese día domingo yo me había amanecido con el polvo, ¿verdad?, de la cocaína. Por eso les digo que yo los sábados y domingo en veces hacía eso. De lunes a viernes hacía lo que era pura marihuana, y sábado y domingo ya sea cocaína o cristal, eso era lo que hacía. Entonces me dicen, aún conociendo ya, mire, de la verdad del Señor, pues me fue muy, muy duro, ¿verdad? Todo eso, dejar todos esos hábitos, vicios, aun cuando yo ya sabía que ahí estaba la solución, ¿verdad? Para dejar todo eso, no lo pude dejar así de una. Pero bueno, me invitaron, ¿verdad?, allá a Sacramento, y yo recuerdo, hermanos, que un domingo pues yo andaba amanecido, no había dormido por andar con mis amigos tomando, drogándome. Y un domingo yo ya no soportaba, pues seguía, ¿verdad?, con los mismos problemas. Entonces, y luego que ya mi conciencia me estaba redarguyendo, porque ya estaba conociendo de Dios. Entonces decidí ir a la iglesia a Sacramento. Decidí irme así amanecido, hermano, aún con una bolsa de cocaína. Me fui así, hermano. Antes de llegar al templo, a la iglesia, agarro la bolsa de cocaína y me echo, como decimos, un pase, ¿verdad? Un pericazo. Así lo dice la gente. Y así es como, gloria a Dios, vamos a apagar esto para no tener distracción. Así como andaba, pues, amanecido, me fui y agarré la bolsa de cocaína, me metí al templo, así, hermanos, con la boca chueca. Les digo que la cocaína lo hace a uno que hable chueco. Cuando está hablando anda uno chueco, también el cristal así lo hace. La marihuana le pone los ojos rojos a uno, en vez se lo pone así casi durmiéndose, anda casi con ojos cerrados, hermano. Entonces en vez anda todo oído uno. Y bueno,
pues esa vez llegué al templo así, hermanos, todo cocaíno. Llegué y pues me daba tanta vergüenza, hermano, tanta vergüenza me daba. Y pues llegué yo. Se puede decir que me gocé cuando llegué al templo, porque dije yo, he vencido. Aunque iba como iba, pero dije yo, he vencido. Dios me ha dado la victoria. Y pues aquí estoy. Regresé a mi casa, hermanos. Pues se puede decir triste, aunque ya había vencido yo, pero regresé triste por la condición en que había ido a la iglesia. Un día también fui bajo el efecto del cristal en la iglesia, a la iglesia, hermano. También un día fui bajo el efecto del cristal. Y yo creo que fue la última vez que le puse al cristal. Esa vez fue la última vez. Fui y pues muchas veces cuando anda uno así, bajo el efecto del cristal, mucha gente no lo echa a uno de ver. Al menos que uno ya tenga el vicio de demasiado arraigado. Muchas veces pues sí, la gente sí puede darse cuenta que uno anda loco, pero como yo no tenía, que diga uno, ese vicio tan fuerte, que bueno, pero sí fui una vez. Recuerdo que una solamente vez fui bajo el efecto del cristal. Y otras veces, hermanos, les mencionaba, un recuerdo, tenía un amigo yo que también ya falleció, que este muchacho cada fin de semana, además todos los días, traía su buena bolsa de cocaína. Y mis hermanos, pues yo siempre me acuerdo que estuve viviendo yo en un apartamento. Me tocó rentar un apartamento con otro amigo. Y este muchacho que siempre traía esa bolsa de cocaína llegó a visitarme. Y yo ya no quería porque yo estaba yendo a la iglesia y yo ya quería dejar todo. Pero pues el enemigo llega, hermanos. Llega con la tentación. Y esa vez llegó, me acuerdo, este muchacho. Y pues lo pasé, lo senté, ¿verdad? El muchacho pues era lo que andaba buscando, ¿verdad? De hecho, él no tenía ya dónde vivir establemente y buscaba el andar con los amigos y más con aquellos que le ponían a las drogas, y siempre se quedaba en sus casas y se amanecía ahí con ellos. Esta vez le tocó conmigo y voy a dar un poquito de testimonio acerca de este muchacho. Este muchacho un día me visitó y ya lo pasé y se trajo, ¿verdad?, su caja de cerveza y me invitó una, recuerdo, y luego, despuesito, pues empezó a hacer unas rayas ahí y me ofreció, me dice, ¿quieres una? Me dijo, ¿quieres una, loquito? Me decía. Son palabras que se oyen, ¿verdad?, en ese círculo. Le dije, sale, le digo, echámoslas. Hermano, pero así empieza uno, ¿verdad? Empezamos con una y luego otra y otra, hermano, y después toda la noche, hermano. Recuerdo que este muchacho, hermano, le pasaba algo que no a todos les pasa. Estábamos así en un cuarto, en la sala, y pues teníamos sillones, ¿verdad? Lo normal. Y este muchacho, como decimos, hay una palabra que se dice, que decíamos, anda paniqueado. Paniqueado es una palabra que significa así como
eh, es, por ejemplo, ¿cómo podré explicarle? Bueno, cuando él se ponía bien cocaíno, hermanos, se sentaba en un sillón, en una parte del sillón, y a los 3 segundos se movía a otra parte de lo loco que andaba. Así lo traía la droga, y se sentaba en otro sillón y para allá y para acá, y luego se iba y abría las persianas de las ventanas y miraba así, y para ver si pues había alguien, ¿verdad? Quizá la policía. Andaba muy, pues eso es lo que le decimos, ¿verdad? Paniqueado, andaba paniqueado. Quiere decir pues que bueno, pues eso es el efecto, ¿verdad? De esa palabra. Vaya, no sé exactamente lo que significa esa palabra. Voy a buscarla, por cierto. Hermanos, todo lo que yo les cuento fue algo que yo viví, no lo estoy leyendo, es parte de la historia. Y miren, aún así, este muchacho, recuerdo, hermano, andaba sudando y sudando toda la ropa, su camisa, hermanos. Y sudaba el muchacho porque la cocaína lo hacía todo eso, hermano. Ay, no, bien feo el efecto, hermano, de la cocaína. Él sí se ponía mucho de más todos los días, hermano. Por eso él se ponía de esa manera, bien loco. Y bueno, hermanos, fueron varias veces las que me tocó estar con este muchacho. Pues él traía, ¿verdad?, su buena bolsa de cocaína. Como no me costaba, él llegaba a mi casa, yo nomás lo pasaba, y él mismo traía todo eso, pues no me costaba, y me ponía loco con él. Mis hermanos, para testimonio, déjenme decirles una vez que cuando andaba yo bien arraigado con ese vicio también del cristal, recuerdo que yo compré un carro, un Honda, año 87, se me hace, un Honda Civic, que bueno, lo compré en $500, recuerdo, hermanos. Bueno, pues del vicio que traía, hermano, tan arraigado, hermano, no me pesó, y ese carro, hermano, tan bueno, el carro estándar, que por cierto fue mi primer carro estándar, y aprendí a manejar estándar. Ese carro lo cambié yo por una bolsa de droga, hermanos, por una onza, decíamos en aquel entonces, como $350. Imagínense, ay, mi carrito, hermano, mi primer carro. Me pesó tanto, hermano, ese carrito, tan bueno el carrito. Y para que en una semana se acabó esa bolsa de droga, hermanos. Algunos amigos, pues que andábamos en la rueda, algunos les fié todo eso, otra parte yo me la tragué, otra regalé, y el carro se fue. Ahora les comparto a unos amigos que me fumé un carro, de puro cristal me lo fumé en una semana, en un rato. Y bueno, mis hermanos, esas experiencias pasé yo cuando anduve en droga. Pasé muchas experiencias, pero esas fueron una de las más relevantes que tuve. Y bueno, cuando estaba yendo pues a la iglesia, ¿verdad?, tuve algunas de estas experiencias, todavía las tuve. Acordémonos que fueron 5 años que pasé cuando fui por primera vez a la iglesia y entendí el propósito de Dios en mi vida, y me alegré y dije, yo voy a seguir en esto. Pero como estaba lleno de todos esos vicios y andaba en ese círculo, me era muy difícil para separarme de ese círculo, para salir de esos vicios. Me era muy difícil, hermanos. Pero aún así yo estuve yendo a los servicios los viernes.
los días viernes y los días domingos. Siempre iba, nunca fallé, hermano, nunca fallé, aunque hubo muchas veces, más bien fueron pocas las veces que me fui a la iglesia bajo el efecto de la marihuana, cocaína y cristal. Sí lo fui. Del cristal se me hace que fue solamente una vez y el Señor me libró, hermanos. Pronto me libró. De la cocaína también el Señor, siempre duré todavía un buen tiempo, para que voy a decir lo que no. Siempre duré buen tiempo. Y pero también el Señor me libró, gracias a Dios. Así fue, pues, parte de mi vida cuando empecé a ir a la iglesia. Había un amigo que me dijo una vez, hermanos, me exhortó, ¿verdad? Se puede decir. Me dijo, tú no deberías de ir a la iglesia, dice, tú eres una piedra de tropiezo, dice, para los que en verdad quieren ir. Porque tú, dice, vas a la iglesia y luego sales y vas y te pones a fumar marihuana o te pones de la otra cosa. Entonces, mejor no vayas a la iglesia, me dijo. Hermano, eso me pegó tan duro en el corazón que dije yo, pues, no, dije yo no voy a dejar de ir, dije yo, aunque lo haga, aunque haga esas cosas, después de que yo vaya a la iglesia, aunque haga esas cosas, yo no voy a dejar de ir. Y yo reconozco que tengo este problema. Hermano, yo lloré. Casi me hacía este amigo desistir de ir a la iglesia y gracias a Dios no dejé, hermanos. Y seguí yendo, hermano, y me acuerdo que dije yo, no voy a dejar de ir, yo voy a seguir adelante y voy a luchar contra este vicio y todo esto, y un día Dios me va a dar la victoria, dije yo, y si yo no dejo de ir a la iglesia, voy a estar aprendiendo muchas cosas. Y ya, cuando Dios me dé la victoria, que deje los vicios y todo esto, ya voy a saber mucho yo. Voy a saber mucho y me voy a preparar para bautizarme. Pero si yo dejo de ir a la iglesia por hacerle caso a este amigo, no voy a aprender nada. Y va a estar peor, mejor, aunque haga lo que haga después de ir a la iglesia. Pues un día, si Dios me concede, ¿verdad? Llegar al bautismo y que ya no haga nada, pues ya voy a estar más preparado. Hermanos, y así fue, hermanos. Se llegó ese día, gracias a Dios. Pues no le hice caso al amigo seguí yendo a la iglesia, hermanos, y no les he contado de todas las bendiciones que el Señor me empezó a dar. Para testimonio, se las voy a contar. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? En esta parte número 7 y vamos a continuar con la número 8. Si te está gustando este video, compártelo y no desistas. Si tú estás pasando con estos problemas de drogadicción y estás yendo a la iglesia, pues échale ganas. Yo soy un testimonio vivo que pues así pasa. No de una deja uno los vicios, no de una deja uno el mal, el pecado, pero nada más insístele a Dios y te espero en la octava parte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.